Muy bien, bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, ¿sí? El tema se conoce o se le denomina formación de palabras. ¿Ustedes conocen cómo es que se llega a formar una palabra? Por ejemplo, cómo se ha llegado a formar la palabra habilidad, la palabra computadora. ¿Alguno de ustedes sabe ello? ¿O alguna vez ha escuchado este tema? ¿Ninguno? A ver. ¿Qué es lo que observan aquí, chicos? Merly, ¿qué observas ahí en la pantalla? Merly. Son sílabas. ¿Son sílabas? Dolores. Sí, Miss, yo observo. Ya, ¿qué observas ahí? Dice, observa las siguientes palabras: boca, ¿Qué mata. observan? Ya, ¿qué son ellos? Hay uno lo que dice zapatería, panadería. Dolores, concéntrate. ¿Qué estás observando? ¿Qué observas? ¿Qué hay en los recuadros? ¿Son sílabas lo que están en los recuadros? Sí, Miss. ¿Son sílabas? Sí, Marcelina, Miss. ¿concuerdas con tu compañera? No, profesora, son palabras. Son palabras, no son sílabas, chicos. Por ejemplo, boca, ¿tiene significado propio o no? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Calle también. Mata, por ejemplo, tiene significado propio. Si fuese sílabas, estaría separado, ¿cierto? Ahora, si yo quiero, se dan cuenta que si yo quiero formar entre palabras otra palabra, ¿se podrá hacer o no? ¿Mm? Por ejemplo, boca más calle, ¿qué palabra obtendré? Bocalle. ¿Bocalle? ¿Qué palabra obtendré boca más calle? ¿Mm? Boca más calle. No quito nada ni agrego más nada. Junto las dos palabras. ¿Qué palabra formo? Bocalle, Miss. ¿Bocalle o boca calle? Boca calle, Miss. Boca calle. ¿Se formó o no una nueva palabra? Sí, Miss. Mata más mosca. Matamosca. Matamosca, Miss. Mata mosca. Mata, ¿qué significa? Eliminar algo, eliminar a alguien, ¿cierto? Y mosca es un animal. Si yo formo la palabra matamosca, ¿qué significará? Eliminar, Miss. No, ¿qué significa matamosca? ¿Mm? Participen, chicas. ¿Qué Para significa? matar a los insectos. Que lo matemos a la mosca. Mata a la mosca, ¿cierto? Un objeto que sirve para matar moscas. ¿Se comparte o no ambos significados de las palabras? Sí, ¿verdad? Zapat más hería. ¿Qué palabra formaré? Zapatería. Zapatería, ¿cierto?
Zapatería, Pan, Miss. pan más adero, Panadería, Miss. panadero, ¿cierto? Muy bien. Esta es una de las formas las cuales yo voy a poder formar palabras, ¿ya? Esta es una forma, ¿sí? Para ello debemos de conocer qué es la familia de palabras o también llamado familia léxica. Cuando nosotros hablamos de familia de palabras o familia léxica, hacemos referencia a aquellas palabras o, mejor dicho, que dicha familia va a estar conformada por todas las palabras que van a compartir un mismo lexema o raíz, ¿ya? Por lo tanto, van a tener cierta relación de significado. ¿Qué quiere decir ello? Que va a haber un grupo de palabras que van a tener una misma raíz. Por ejemplo, yo te digo panadero, panadería, pancito, panecillo, pastelería, panzote. Ahora, todas las palabras que yo te he mencionado, ¿qué raíz o qué comparten todas? ¿Qué palabra? ¿Qué parte de la palabra? ¿Mm? Chicos, Vocales, Miss. no, ¿qué comparte? Panadero, pancito, panecillo, panadería, panzote. ¿Qué comparten? ¿Qué palabra están compartiendo? Todas ellas. ¿Mm? A ver, acá les doy el ejemplo. Es cuando, por ejemplo, yo tengo la palabra, ¿qué es la raíz? La raíz va a ser el elemento que va a contener la base de significación de las palabras y su significado léxico. Por ejemplo, de la palabra perro, la raíz es per, del cual van a derivar varias palabras. Por ejemplo, perrito, perrazo, perrera. Acá, ¿cuál están compartiendo o qué están compartiendo todas estas palabras? ¿Mm? Por ejemplo, perrito, perrazo, perrera. Nos dice que la raíz es per. ¿Qué comparten todos si se dan cuenta? Es Miss. per, la raíz. Por eso yo les decía, si les doy panadero, panadero, les estoy dando pancito, pancito, panecillo. ¿Qué comparten todos ellos? Pan, Miss. Raíz. Pan, cierto, pan. Todos ellos comparten pan. Por ende, ¿yo qué puedo decir de pan? ¿Qué será? O de per, ¿qué es? De la palabra, ¿qué es? La raíz, profesora. La raíz. Entonces, ¿la raíz qué es? Es aquella parte de la palabra, mejor dicho, la base de significación de la palabra, y el cual va a contener un significado léxico para todos. ¿Por qué? Perro es un animal que ladra, ¿cierto? Si yo digo perrito, es un perro pequeño. Perrazo es un perro grande. Perrera es donde se crían los perros. Todo está relacionado a qué? Los tres, su significado, ¿en qué está relacionado? Al perro, profesora. Al perro, ¿cierto? Entonces ya se dieron cuenta cómo es que yo puedo identificar la raíz, ¿cierto? La raíz es aquello que va a compartir un grupo de palabras y esto se le conoce como familia léxica. A este grupo de palabras, por ejemplo, de perrito, perrazo, perrera, es una familia de
palabras o familia léxica, ¿ya? Familia léxica, ¿de qué? De per, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda en base a la raíz o lexema? Chicos, Nada, queda claro, No, ¿verdad? miss. Muy bien. Así como tenemos la raíz, que es la base de significación de la palabra, lo que resta o lo que sobra, por ejemplo, que es hito, es aso o es era, se les va a conocer como afijos, los cuales van a ser compuestos en dos, que son prefijos y sufijos, ¿ya? Pero para ello debemos conocer primero la división de la familia de palabras, a la cual vamos a tener a la palabra primitiva, que también se le conoce como raíz. ¿Por qué se le conoce como raíz? Porque la palabra primitiva es aquella palabra que va a existir por sí sola y que no va a provenir de ninguna otra palabra. Por ejemplo, si yo te doy la palabra pan, ¿me puedes decir de qué palabra deriva pan? ¿Mm? ¿Hay de alguna palabra de la cual deriva la palabra pan o existe por sí sola? ¿Mm? Chicos, Sí, profesora, eso deriva al pan de que es comestible. no, ¿de qué palabra proviene, mejor dicho, la palabra pan? ¿Proviene de alguna otra palabra o no? No, profesora. No, ¿verdad? No, Pero miss. si yo te doy la palabra, yo te estoy dando la palabra panadero y te digo, a ver, panadero, ¿de qué palabra deriva? Del pan, profesora. De De pan, pan. deriva de la palabra pan. Acá tú me puedes decir que esta de acá es una palabra derivada, la que está acá, mientras que pan es un tipo de palabra que se le conoce como palabra primitiva. ¿Por qué? Porque esta palabra no deriva de ninguna otra. Así, por ejemplo, también puede ser la palabra sol, ¿cierto? La palabra sal, ¿cierto? Todas aquellas palabras que existen por sí sol y que no derivan de ninguna otra. Mientras que panadero va a ser una palabra derivada. ¿Por qué? Porque panadero se ha llegado a formar con la palabra pan, que es una palabra primitiva, y agregándole adero, ¿cierto? Por ejemplo, de sol, su palabra derivada podría ser solcito, solsazo, solecillo, ¿cierto? O de sal, salimos, saldramos, ¿cierto? Entonces, hay palabras derivadas. ¿Cómo que se le conoce palabra derivada? Es aquella que va a estar formada a partir de una palabra primitiva. ¿Ya? Lo que sucede acá con pan también. ¿Ya? Tiene la misma raíz y su significado está relacionado ¿a cuál? A la raíz, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, el significado de la palabra derivada va a estar relacionado con el significado de que tiene la raíz, ¿ya? La palabra raíz o la palabra primitiva. Entonces, esos dos son los grupos, ¿ya? Palabra primitiva y palabra derivada, ¿sí? Asimismo, vamos a conocer tipos de morfemas, ¿ya? ¿Qué es un morfema? Es la parte más pequeña de una palabra, es la parte más diminuta, se podría decir, ¿ya? Parte más pequeña de una palabra, que va a ser capaz por sí sola de, ¿qué dice? De expresar un significado, solo va a obtener un significado, ¿ya? A ver si siguen conectando. ¿Sí? Solito va a tener, ese morfema va a tener un significado, ¿ya? Nos dice que puede ir delante o detrás de la raíz, antes o después, pero la raíz al medio, ¿ya? De una palabra, o también conocido de un lexema, sirviendo así como sufijo o prefijo. Sufijo es aquel
ya palabra que va a estar antes de la raíz. Y prefijo es aquella que va a estar después de la raíz, ¿ya? En ambos casos dice se va a modificar de la palabra de cuál se une. Para ello tenemos morfemas derivativos y morfemas flexivos. ¿A qué llamamos morfemas derivativos? Son aquellos que van a añadir alguna ¿qué? Característica al significado del lexema y suelen estar más cerca de la raíz que los morfemas flexivos, ya que los morfemas flexivos van a ser aquellos que van a dar a conocer el género y el número cuando nos referimos a un sustantivo o adjetivo, ¿ya? En el caso de que este sea un morfema flexivo. Por ejemplo, ¿cuál da el género y número? La S, la A y la E. La S, si mi palabra termina en S, yo sé que es género de número plural. Si termina en A, femenino. Si termina en O, masculino, ¿cierto? Entonces, los morfemas flexivos son las letras, ¿ya? Que nos pueden dar a entender su género o número, ya de un sustantivo o un adjetivo, ¿ya? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, alguien más se conectó, creo. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Merly, ¿todo claro? Sí, Miss. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eso es por parte de los morfemas. Entonces ya sabemos que hay dos clasificaciones, ¿no? De los morfemas, de la familia de palabras. Tenemos palabras primitivas y palabras derivadas, ¿ya? Y dentro de las clases de los morfemas vamos a tener morfemas derivativos y morfemas flexivos. Y lo que les decía, tenemos a los afijos. ¿Qué son los afijos? Son palabras que se usan en el ámbito lingüístico. ¿Para qué dice? Para referir una secuencia lingüística, ¿ya? Que se puede ser de tipo átona, que no se va a notar, o tónica, que sí se nota, ¿ya? Que sí se manifiesta, cuya función es unirse a un lexema o palabra, mejor dicho, palabra, en alguna parte de su extensión, con el fin de generar una palabra totalmente nueva. Ya a ese referimos, por ejemplo, la palabra pan. Tenemos la palabra pan. Ahora, ya sé que su raíz es pan, ¿cierto? Pero yo quiero formar la palabra panecillo. Ya sé que pan de esta palabra es la raíz, pero esillo es un afijo, ¿ya? Es un afijo, del cual para yo saber qué tipo de afijo es esta, vamos a conocer lo siguiente, ¿ya? Que son prefijos y sufijos. Al medio va a estar la raíz, ¿ya? Al medio está la raíz. Antes están los prefijos y después están los sufijos. Por ende, esillo, ¿qué tipo de afijo será? ¿Prefijos o sufijo? Sufijos, Miss. Sufijo. ¿Por qué? Porque está después de la raíz, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ¿cuáles son los afijos? Son los prefijos y los sufijos. Pero prefijo es antes y sufijo es después de la raíz, pero raíz siempre debe de estar, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? La definición de qué es un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Es aquella palabra o fonema que va a anteceder a una palabra para modificar, ¿qué cosa nos dice? Su sentido gramatical, su significado, ¿ya? En eso va a consistir. Esto sirve para qué dice, para ayudar a formar nuevas palabras, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, ¿no? De la palabra pan he formado una nueva palabra. ¿Qué son? ¿Qué es?
panecillo, por ejemplo, ¿no? Y son los elementos que se van a colocar, ¿qué cosa dice? Antes de la raíz. Y que le añaden un significado, va a tener un significado en específico, ¿cierto? Porque pan por sí solo significa conjunto de masas, ¿cierto? Conjunto de masa que es comestible, que está compuesta por harina. Pero si yo digo panecillo, ya cambia su significado automáticamente, ¿cierto? Y acá les muestro algunos prefijos y sufijos, pues, ¿no? Que ustedes deben de conocer. ¿Sí? Esto en el prefijo in, el prefijo inter, el prefijo op, post, pre, preter o pro. ¿Ya? In, que es negación, por sí solos son prefijos antes, por ejemplo, de ignoto, indeleble, infinito. Finito significa algo que tiene fin, pero si te agrego el prefijo in, se forma la palabra infinito y va a conformarse y va a cambiar su significado, algo que no tiene fin. Y los sufijos van después, ¿no? Como acá tenemos en el cuadro algunos sufijos, que es aco, hable, hada, aso, por ejemplo, pan, puñetazo, pedrada, patada, puñalada, ¿cierto? Todos van después del, al final, ¿cierto? Después de la raíz, ¿sí? Y acá tenemos algunos tipos de sufijos también, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Chicos, No, Miss. ninguna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es un tipo para conocer cómo es que se llegan a formar las palabras, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy a formar las palabras, ¿sí? De esa manera yo llego a formar palabras, pero recuerden, una palabra no solamente existe así por sí sola. Recuerden que están conformadas de afijos, de morfemas, los cuales van a dar su significado, va a dar su género, su número, ¿cierto? Muy bien. Ahora, acá. Merly, ¿qué nos dice ahí? El signo lingüístico. ¿Qué será el signo lingüístico, Merly? ¿Qué querrá decir el signo lingüístico? ¿Mm? De las palabras, Miss. Ya, pero ¿qué querrá decir signo lingüístico? ¿Qué es un signo? ¿Mm? Hemos visto ya cómo se llegan a formar palabras, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la parte más diminuta de una palabra y cómo es que yo le doy significado a una palabra, ¿ya? A ese grupo se le conoce como signo lingüístico. Pero para ello, ¿qué es el signo lingüístico? Es la asociación indisoluble de una idea o concepto. ¿Qué quiere decir ello? El significado, que se le conoce como el significado, ¿ya? La idea o concepto se le conoce el significado con una forma sonora o escrita, que es el significante, el sonido o lo que nosotros plasmamos, las letras, ¿cierto? Ese es el significante, ¿ya? Pero, ¿qué será un signo en primer lugar? ¿Mm? ¿Un signo qué será? ¿Mm? Chicos, ¿qué será un signo? ¿Con qué lo relacionan ustedes? Con una pregunta, Miss. Ya, puede ser una pregunta. ¿Qué más? De
signo de interrogación. Ya, un signo lo podemos relacionar como un icono, ¿no? Que no conocemos quizás su definición, ¿cierto? ¿Qué nos dice acá? Cuando nosotros hablamos de signo lingüístico, que está compuesta por dos, que es significante y significado, pero debemos de conocer qué es un signo. Un signo es aquello que nosotros vamos a percibir con nuestros sentidos, con los 5 sentidos que tenemos y que no transmiten alguna información. Por ejemplo, el sentido del tacto, ¿qué nos transmite? ¿Mm? ¿Qué nos transmite el sentido del tacto? El dolor, Miss. Dolor puede ser la contextura de algo, ¿cierto? Ahora, el sentido del olfato. Para, para El color, poder, para oler. ¿El color? Para poder oler, Miss. Oler, Para ¿cierto? oler. Exacto, nos da un cierto significado de algo, ¿cierto? Entonces, ese es el signo, ¿ya? Nos va a dar un cierto significado de algo, sin necesidad que yo conozca quizás el significado exacto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí observamos en la primera imagen a un niño pensativo, ¿cierto? ¿Por qué digo que es un niño pensativo? Por la expresión de su rostro, ¿cierto? Ahí que nos dice, el signo de interrogación nos dice que el niño está dudando. Por ejemplo, a ti te cuentan alguna información, pero tú no la crees por completo. Entonces tú pones un rostro como que diciendo, ¿no? Ay, ¿será cierto? No, pero es un rostro de duda, ¿cierto? Y tú rápidamente das una manifestación. ¿Y cómo estás observando esa manifestación? O para que tú des ese significado, esa expresión, a través del sentido de la vista, ¿cierto? Tú estás observando, no es que te lo han contado, lo estás viendo y estás dando una definición, un significado, ¿ya? En base a lo que ves. Y por ejemplo, yo te doy la palabra escrita mesa. Mesa, por ejemplo, Rafael. ¿Qué te imaginarás cuando yo te digo mesa? ¿Mm? ¿En qué sentido, Miss? ¿Qué significa la mesa? A ver, ¿qué es no, no, no. Yo te digo a ti mesa y rápidamente, ¿qué te imaginas? No sé. qué es un O objeto, por Miss? ejemplo, te digo taza. Te digo la palabra taza. ¿Qué es lo que tú te estás imaginando ahorita cuando yo te pronuncio la palabra taza? El desayuno. Ya puede ser el desayuno. A ver, Beri, ¿qué te imaginas tú cuando te ¿Qué? digo taza? ¿Qué es un objeto, Miss? Ya es un objeto, te imaginas un objeto. Merly, ¿qué te imaginas cuando te digo taza? ¿Mm? Que, que va a tomar un refresco, un desayuno. Ya, que sirve para tomar un refresco, un desayuno, ya. Ustedes, cada uno de ustedes han dado un significado propio de lo que ustedes quizás han observado, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí me dicen taza, yo me puedo imaginar quizás una taza transparente, pero de vidrio, ¿cierto? Porque quizás es algo que yo recién lo haya visto. Ustedes me dicen, ah, no, es una taza que sirve para tomar desayuno, ya puede ser para tomar una bebida, ¿cierto? Entonces, les damos significado propio nosotros. Por ejemplo, acá, la palabra mesa, tú necesitas que te den que te muestren todavía algo para darme su significado. O tú automáticamente, en cuanto a las vivencias que has tenido, me das el significado. ¿Mm? Se Rafael, necesita una muestra, Miss. ¿necesitan una muestra? Ustedes, si yo les digo mesa, ¿no vas a saber a qué me estoy refiriendo? ¿Mm? Sí
Sí sabemos, Miss, porque Eh, ya lo, exacto, ya lo observan. Por ejemplo, en casa me imagino que tienen una mesa. ¿Cierto? Ya sea pequeña, ya sea grande, pero tienen una mesa. Ya saben que una mesa está conformada, puede ser de vidrio, puede ser de madera, no sé, hasta puede ser de plástico, que está conformada por 4 patas, por 3 patas, por 2 patas, ¿cierto? Pero ya tú sabes qué es o qué significa esa palabra. No hay necesidad que yo quizás te muestre, ¿no? Para que tú me des un significado. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros vamos a tener una palabra escrita como la de acá, por ejemplo, como la de acá, que es mesa, que nos dice, nos ha dicho que el mesa o la palabra escrita o algo mencionado a través de la voz se le conoce como significante. Y el significado que yo o la definición que yo le vaya a dar a esta palabra manifestada, escrita o dicha, el enunciado, la definición que yo le vaya a dar, se le conoce como significado, ya el significado que yo le doy al significante. ¿Ya, chicos? Dentro de ello, acá tenemos, es el signo lingüístico, ¿ya? Ese es el signo lingüístico, el significante y el significado. Significante es el conjunto de letras o sonidos, por ejemplo, silla, y el significado es la idea o concepto de la palabra, mejor dicho, del significante que yo le vaya a dar. No quiere decir que yo, por ejemplo, vaya a dar un mismo significado y todos ustedes van a dar ese mismo significado que yo les estoy dando. ¿O va a suceder eso? Por ejemplo, cuando les dije taza, ¿todos me dieron un mismo significado? No, profesora. No, ¿verdad? Cada uno lo ha interpretado de acuerdo a sus vivencias, ¿ya? Dentro de ello, el signo lingüístico va a tener ciertas características, ¿ya? Ciertas características. Una de ellos es que es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque los signos van a ir unos tras otros. Va a ser una cadena hablada. ¿A qué se refiere? Al de acá, al este. Estos son los signos. La S, la I, la L, la L y la A. Como ustedes se dan cuenta, va uno tras otro, ¿ya? ¿Sí? Va a ser arbitrario, ¿por qué? Porque la relación entre significado y significante es, ¿qué cosa nos dice? Va a ser convencional, ¿ya? Va a ser de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando el significado. Claro está en algunas palabras, ¿ya? Mutable, inmutable, ¿por qué va a ser? Porque los signos no van a cambiar por iniciativa del hablante, pero sí van a evolucionar a través del tiempo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Que va a haber palabras, o hay palabras, mejor dicho, que si yo digo mesa, por ejemplo, no tiene un solo significado, ¿cierto? ¿Cómo ha ido variando esto? Ha ido variando a través del tiempo. Hay distintos tipos de mesas y distintos tipos de significado que yo le vaya a dar, ¿ya? Y es articulado, ¿por qué? Porque dice que se puede descomponer en partes más pequeñas, que son los fonemas, que son estos. Estos de acá, lo que está separado, S, I, L, L, A, son fonemas. Cuando está separado, sí son fonemas, ¿ya? Porque son sonidos que nosotros emitimos, ¿ya? Hasta aquí, ¿me entendieron, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, acá, a ver, unos minutitos para que me puedan desarrollar esto. Estas 3 palabras. Ustedes me van a colocar acá qué significado le dan a estas palabras. ¿Ya? ¿Qué significado? Yo te estoy dando las palabras, entonces tú qué significado le das de acuerdo a lo que vives. ¿Ya? A ver, 5 minutitos para ello. ¿Les parece? Aunque creo que es mucho, porque está fácil. A ver, a trabajar.
¿Ya está, chicos? Beri, ¿ya está? Sí, Miss. A ver, en cuaderno, ¿qué significado le has dado? ¿Mm? ¿Qué es para escribir, Miss? Ya, puede ser que sirve para escribir. Ya, ¿qué sirve? Para Sirve tomar nota, para hacer apuntes o algo así. para escribir, ¿cierto? Ya, para tomar apuntes. Ya, muy bien, excelente, ¿ya? A ver, ¿quién más está? Merly. ¿Qué significado le has dado a celular? Para hacer llamadas, para hacer trabajos. El Ya, celular, el celular de verdad sirve para tomar también las fotografías. En el celular viene todo. ya, que sirve para hacer llamadas. Muy bien, excelente. Armario. A ver, ¿quién lo desarrolla esto? Rafael. Armario, ¿qué significado le has dado? Es una cosa para poder guardar utensilios o cosas, Miss. Ya, para guardar utensilios. Excelente, para guardar. Ya, muy bien. Para guardar. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. A ver, cuando ustedes van a tener este tipo de formato de ejercicios, recuerden que no siempre va a ser, puede ser así de manera literal a la cual ustedes me han descrito, ya que por el ¿Qué mismo... dijiste, Miss? ¿Cómo? Les decía que el formato para nosotros poner en práctica lo que es el signo lingüístico, normalmente nos van a presentar así, en el cual nosotros vamos a tener que identificar el significado y el significante. Por ejemplo, yo te muestro este de acá, que vamos a representar que es un árbol, ¿ya? Es un árbol, ¿cierto? Acá, ¿cuál es el significante y cuál es el significado? El significante del árbol, Miss. El significante es árbol, ¿cierto? Significante. ¿Y el significado? El nombre, Miss. No, ya me dijeron que el nombre es el significante. Ah, el dibujo. El Dibujo. el dibujo, ¿ya? Este de acá es el significado, ¿ya? Es el significado. Significado, ¿ya? Entonces, este va a ser el formato. Muchas veces, pero puede ser, el significado puede ser en manera visual, imagen, o también puede ser de manera literal a la cual ustedes me han dado. Ya puede ser ambos, no hay ningún problema. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, Miss. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ya que no hay ninguna consulta, ninguna duda por parte de Miss, ustedes. yo no sabía la clase de hoy día. ¿Cómo? Yo no sabía la clase de hoy día, Miss, porque la semana pasada no estuve presente en la clase.